Imagina despertar en total oscuridad. No sabes si es de día o de noche. No sabes cuánto tiempo ha pasado. Solo sabes que algo muy pesado te aplasta el pecho y que cada vez que intentas moverte, el mundo a tu alrededor cruje como si fuera a derrumbarse. Ahora imagina que eso no dura unas horas, ni 2 días, ni una semana. Imagina que dura 15 días. El 12 de enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la isla de Haití. En menos de 40 segundos, más de 200.000 personas perdieron la vida. Fue uno de los desastres naturales más devastadores del siglo XXI. Pero esta historia no es sobre los que murieron. Es sobre una joven que, por razones que la ciencia todavía no puede explicar del todo, sobrevivió enterrada entre los escombros durante 15 días enteros, sin comida, sin agua limpia, sin luz, sin contacto con el mundo exterior. Su nombre, Darlene Etienne. Tenía 16 años, y lo que están a punto de escuchar desafía los límites conocidos de la resistencia humana. Para entender lo que vivió Darlene, primero hay que entender el mundo en el que vivía. Port-au-Prince, la capital de Haití, es una ciudad de contradicciones, ruidosa, vibrante, llena de colores que no encuentras en ningún otro lugar del Caribe. Murales en las paredes, música en las calles, familias numerosas que conviven en espacios pequeños. La pobreza era real, pero también lo era la vida que se construía sobre ella. Darlene era una estudiante universitaria. Vivía en una zona cercana a la Universidad Estatal de Haití, en el centro de la capital. Como miles de jóvenes haitianos de su generación, ella representaba una promesa, la de una generación que apostaba por la educación como la única salida posible. El 12 de enero empezó como cualquier otro día de inicio de año. El calor habitual de enero, el sonido de la ciudad despertando, gente moviéndose entre mercados y escuelas, niños en uniforme, señoras con sus canastas. El ritmo normal de una ciudad que no sabía que le quedaban pocas horas de normalidad. Nadie en Port-au-Prince podía imaginar lo que se acercaba, ni los científicos, ni el gobierno, ni las organizaciones internacionales. Haití no tenía un sistema de alerta sísmica, no había protocolos de evacuación, no había manera de saber que debajo de esa ciudad, a apenas 10 kilómetros de profundidad, una falla geológica estaba a punto de liberarse. A las 4:53 de la tarde, todo cambió. Un terremoto no avisa, no hay un sonido previo, no hay una señal visible. Simplemente en un instante el suelo deja de ser suelo, se convierte en algo vivo, en algo furioso. Las paredes oscilan, los techos se parten, los edificios que llevaban décadas en pie se derrumban en segundos como si estuvieran hechos de papel. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Port-au-Prince a las 4:53 de la tarde del 12 de enero del 2010. La magnitud fue de 7.0. Para darte una idea de lo que eso significa, esa cantidad de energía equivale a unos 32 bombas atómicas detonando simultáneamente bajo la tierra. Los edificios de Haití no estaban construidos para resistir algo así. Muchos ni siquiera tenían código de construcción. Las paredes de concreto y bloque que parecían sólidas desde afuera se convirtieron en trampas mortales. En cuestión de segundos, zonas enteras de la capital desaparecieron bajo capas de escombro. El Palacio Nacional colapsó. El Ministerio de Finanzas, destruido, la Catedral de Port-au-Prince en ruinas, las escuelas, los hospitales, los mercados, todo. Y en algún punto de esa ciudad, en algún edificio que ahora era solo polvo y concreto roto, Darlene Etienne quedó atrapada. El edificio donde se encontraba se derrumbó sobre ella. Las paredes cedieron, el techo bajó, y ella quedó aprisionada en un espacio diminuto,
casi sin moverse, sin poder gritar lo suficientemente fuerte para que alguien la escuchara. Pero eso solo fue el comienzo. Mientras Darlene yacía en la oscuridad, el mundo se movilizó. En las primeras horas después del terremoto, equipos de rescate de más de 40 países comenzaron a llegar a Haití, Francia, México, Estados Unidos, España, Israel, Japón. Brigadas enteras de especialistas en rescate urbano con tecnología de punta, cámaras térmicas, micrófonos de alta sensibilidad, perros entrenados para detectar vida humana bajo los escombros. Los primeros días fueron los más intensos. La ventana crítica de supervivencia, según todos los manuales de rescate, es de 72 horas. Después de eso, las posibilidades de encontrar sobrevivientes caen de manera dramática. Después de una semana, encontrar a alguien con vida se considera casi imposible. Después de 2 semanas, la mayoría de los equipos ya había dejado de buscar sobrevivientes para concentrarse en la recuperación de cuerpos. Pero aquí hay algo que pocos saben sobre ese rescate. En los primeros días se encontraron sobrevivientes, muchos, personas que habían quedado atrapadas en bolsas de aire entre los escombros, en baños, debajo de escaleras, en rincones donde las vigas habían creado una especie de refugio accidental. Las imágenes de esos rescates dieron la vuelta al mundo. Adultos, niños, ancianos sacados vivos de entre las ruinas. Pero el tiempo pasaba. El 5.º día, los rescates eran cada vez más escasos. El 7.º, los equipos comenzaron a hablar en tiempo pasado. El 10.º, la mayoría de las operaciones de búsqueda activa estaban oficialmente cerradas en las zonas que ya habían sido peinadas. Nadie pensó buscar en el edificio donde estaba Darlene. ¿Nadie pasó por ahí? Los perros no detectaron nada. Esas son preguntas que aún no tienen respuesta completa. Lo que sí sabemos es que en algún punto de esa ciudad devastada, Darlene Etienne seguía viva. Y lo que estaba viviendo adentro de esos escombros era mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Nadie puede saber con exactitud lo que Darlene vivió durante esos 15 días. Ella misma, cuando fue rescatada, estaba en un estado tan crítico que su capacidad para relatar los detalles era muy limitada. Pero hay cosas que los médicos y los rescatistas pudieron reconstruir a partir de las condiciones en las que fue encontrada. Y lo que esas condiciones revelan es perturbador. Para empezar, el calor. Haití en enero tiene temperaturas que oscilan entre los 25 y los 35 grados centígrados. Bajo los escombros, sin ventilación, ese calor se multiplica. El cuerpo humano que no recibe agua empieza a deshidratarse rápidamente bajo esas condiciones. En 48 horas sin agua, el cuerpo ya muestra señales de colapso. En 72 horas, los órganos empiezan a resentirlo. En 15 días, sin acceso a agua limpia, la deshidratación habría sido fatal. En circunstancias normales. Pero las circunstancias de Darlene no eran normales. Fue encontrada en lo que parecía ser el baño del edificio derrumbado. Y en ese baño había un depósito de agua. No agua limpia, no agua potable, agua estancada, probablemente contaminada, del tipo que en condiciones normales causaría enfermedades graves. Pero bajo los escombros, esa agua fue literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Los expertos creen que Darlene bebió pequeñas cantidades de esa agua durante los días que estuvo atrapada. No suficiente para mantenerse bien hidratada, solo lo suficiente para no morir. Piensa en eso un momento. 15 días tomando agua sucia en la oscuridad total, sin saber si alguien vendría a buscarte, sin poder saber si afuera era de día o de noche, sin poder saber si tu familia estaba viva, sin poder saber cuánto tiempo había pasado.
El punto más oscuro de la supervivencia humana no siempre es el momento del desastre. A veces es ese silencio que viene después. Ese instante en que el ruido de afuera se hace cada vez más lejano y el cuerpo comienza a rendirse. Los médicos que la atendieron describieron su estado al momento del rescate como crítico. Deshidratación severa, desnutrición extrema. Su cuerpo había comenzado a consumir sus propias reservas de una manera que, según los especialistas, era consistente con alguien que ha estado al borde de la muerte por un periodo prolongado. Pero aún estaba viva. ¿Cómo? ¿Por qué el cuerpo de Darlene resistió cuando el de tantos otros no lo habría hecho? ¿Hubo algo más que la pura biología en juego? ¿Qué ocurre dentro de una mente humana cuando está sola en la oscuridad durante 2 semanas? Esas preguntas seguirán sin respuesta definitiva. Pero lo que vino después, ese momento en que el mundo finalmente la encontró, es uno de los registros de rescate más extraordinarios de la historia moderna. El 27 de enero del 2010, 15 días después del terremoto, un equipo de rescate francés realizaba una revisión final en una zona del centro de Port-au-Prince que ya había sido inspeccionada con anterioridad. Era el tipo de revisión que los equipos hacen casi por protocolo, sin esperar encontrar nada. Un último barrido antes de declarar la zona cerrada. Y entonces los perros se detuvieron. Cuando un perro entrenado para detectar vida humana se detiene frente a un montón de escombros y empieza a señalar, los rescatistas saben que algo está ahí. Pero después de 15 días, incluso los más experimentados del equipo lo dudaron. Podrían estar detectando un cuerpo sin vida. Podría ser una falsa alarma. Después de 2 semanas, nadie esperaba lo contrario. Pero siguieron cavando. Las horas que siguieron fueron una combinación de precisión y desesperación controlada. No podían usar maquinaria pesada por el riesgo de colapsar el poco espacio que pudiera quedar. Todo tuvo que hacerse a mano, con herramientas pequeñas, con mucho cuidado, retirando bloque por bloque, capa por capa, en el calor insoportable de una tarde haitiana, y entonces escucharon algo, un sonido débil, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien que ha pasado años buscando vida entre ruinas. Era una voz humana. Los rescatistas aceleraron, con más cuidado que nunca, pero más rápido. Cada minuto importaba. Cuando finalmente lograron crear un espacio suficiente para ver hacia adentro, lo que encontraron los dejó sin palabras. Una joven, viva, sucia, exhausta, al límite de sus fuerzas, pero viva. Darlene Etienne fue sacada de los escombros a las 12:53 de la tarde del 27 de enero del 2010. 15 días, 3 horas y 40 minutos después de que el terremoto destruyera el edificio sobre ella. Las imágenes de su rescate fueron transmitidas en tiempo real por cadenas de noticias de todo el mundo. Personas que llevaban semanas viendo solo imágenes de destrucción y muerte, vieron por primera vez algo diferente. Vieron a alguien salir vivo. Hay algo en la historia de Darlene Etienne que no encaja en ninguna categoría fácil. No es solo una historia de supervivencia. Tampoco es simplemente una historia sobre el terremoto de Haití. Es, en su núcleo más íntimo, una pregunta sobre los límites reales del ser humano, sobre cuánto puede resistir un cuerpo cuando la mente se niega a rendirse, sobre lo que ocurre en los espacios más oscuros de la existencia cuando nadie te está mirando, cuando no hay cámaras, ni rescatistas, ni familiares cerca, y lo único que tienes es tú mismo y la oscilación lenta de tu propia respiración. Los médicos dicen que sobrevivió gracias al agua. Los ingenieros dicen que sobrevivió porque la estructura del baño creó una bolsa de aire. Los estadísticos dicen que fue una anomalía, un caso en 1.000.000. Quizás todos tienen razón. Quizás ninguno la tiene del todo.
porque hay una pregunta que ninguna de esas explicaciones responde completamente, y es la más importante de todas. En el momento en que el cuerpo quiere rendirse, en el momento en que todo dolor, toda sed, todo miedo te dice que ya es suficiente, ¿qué es lo que hace que alguien decida seguir? Esa pregunta no tiene una respuesta científica, pero la historia de Darlene Etienne nos dice que la respuesta existe y que a veces encontrarla es el acto de supervivencia más extraordinario de todos. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Cada semana traemos los casos de supervivencia más extraordinarios que la historia real tiene para ofrecer. Y dinos en los comentarios, ¿qué crees que fue lo que mantuvo viva a Darlene durante esos 15 días? ¿La biología, el instinto, la fe o algo que ninguna ciencia puede medir? Nos leemos abajo.